Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Amén, amén. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12. El tema de hoy es el costo de la guerra. El costo de la guerra. Apocalipsis capítulo 12, cuando lo tengan digan amén. Amén. Comenzando en el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Oremos. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Pedimos, Padre, que tome el control de todo lo que se haga y se diga. Esta mañana te damos gracias por tu presencia a través de la adoración. Te pedimos, Señor, que preparen nuestros corazones, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Tú conoces todo lo que por lo que estamos pasando, las necesidades que tenemos, como hemos estado orando. Señor, glorifícate en medio de nosotros, Señor. Habla, oh Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados? Cuando Jesús comenzó a hablar de su muerte, los discípulos no sabían cómo lidiar con eso, porque no podían entender cómo la muerte de Cristo podría servir para cumplir sus promesas de establecer su reino. Como ustedes saben, hablo a menudo de este ejemplo. Hubo en una situación en particular, Pedro reprende a Jesús por mencionar su muerte cuando estaba explicándole lo que iba a pasar. A lo que Jesús le responde con las famosas palabras, apártate de mí, Satanás. Pero inmediatamente después de esto, Jesús dice lo siguiente, en Marcos capítulo 8, versículo 34. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, o en el griego dice alma, puede ser vida o alma, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Si alguno de ellos pensaba que seguir a Cristo sería una cosa muy fácil, creo que esas palabras, ¿verdad?, cambió la situación. Este nuevo cristianismo les iba a costar mucho. Y a la luz de lo que estamos viendo, especialmente aquí en los Estados Unidos, sabemos que a nosotros también nos va a costar mucho. Es decir, si estamos dispuestos a pagar el precio. Ayer, ¿cuántos estaban en el bautismo ayer? Qué precioso, amén. Glorifiquen al Señor. Muy bello. Pero cuando yo estaba bautizando, que muchos jóvenes vinieron a ser bautizados ayer. Y mi corazón se conmovió mucho. Y sentí una pesadez al saber, cuando estaba bautizándole, tuve que parar unas cuantas veces, ¿verdad? Cuando le estaba haciendo esas preguntas. La última pregunta que le hago es: ¿estás dispuesto a predicar el evangelio a toda persona que se presente? En buena situación o en mala situación, que te persigan, que te critiquen, que te ataquen. Y cuando yo le hablé así, como que se pararon y vieron que yo estaba haciendo una pregunta muy seria. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a enfrentar. Y mi corazón se conmovió porque al saber que yo a la edad de esa persona no tuve que pasar por lo que ellos a lo mejor van a tener que pasar.
para mí fue mucho más fácil que es ahora, hoy día, a donde literalmente ya va tiempo, la gente se cree que están atacando a los judíos, comienzan con los judíos. Pero óigame bien, de ahí vienen a los cristianos. Así por toda la historia lo hemos visto. Lo vimos en Alemania, cuando teólogos y cristianos que estaban protegiendo a los judíos fueron también puestos en los sitios a donde estaban poniendo la gente, los encampamentos terribles en Alemania. Aquí el evangelio es muy conveniente. Aquí la gente quiere todo gratis, no quiere pagar por nada. Es más, si queremos que la gente venga a una actividad en la iglesia o a recibir algo, ¿verdad? Una manera, una estrategia que usamos es decirle que es gratis. Si es gratis, vienen. Y si hay comida, también vienen. Gloria a Dios. Sea lo que sea lo que se esté ofreciendo. Yo me recuerdo hace años atrás, teníamos el food pantry, ¿verdad? Donde el almacén de alimentos, y recibíamos donaciones. Y alguien llamó y tenía una donación de batidos. Y bueno, batidos, eso como que me tomó la atención. Si vamos a conseguir los batidos. Y fuimos allá, hay unas cajas pesadas, un montón de cajas de batidos. Y yo miré, quizás eran que se expiró o algo así, ¿verdad? Pero miré, no, tenía unos cuantos meses que le faltaban. Yo dije, mira qué bendición. Y eran pesados y muchas cajas. Y fuimos y la buscamos. Y abrí el paquete y vi, ¿verdad? Como se veía ahí, el retrato del batido, que era muy bonito. Yo dije, wow, impresionante. Fue impresionante. Yo me recuerdo que me colé un batido, ¿verdad? Lo puse en la nevera para que se ponga bien frito. Y luego de unas horas fui y saqué el batido, ¿verdad? Estaba bien frío y la abrí, ¡pa! Y me fui a beberme el batido, era un batido de menta. Bueno, ustedes saben cómo esta historia acaba. ¿Verdad? Fue repugnante. Muchos predicadores en esos días presentan el evangelio como esta compañía presentó su bebida, con ese retrato muy, ¿verdad?, bello de lo que estaba adentro del paquete. El clamor evangelístico posmoderno es una etiqueta ingeniosa. El llamado no es toma tu cruz y sígueme, sino quizás Dios quiere que seas tu mejor tú, ¿verdad? El mejor yo o algo por el estilo. Recuerdo haber observado a la multitud que iba a una reunión de T.D. Jakes hace unos años atrás, cuando él estaba predicando. Creo que fui a Madison Square Garden, algo así, para ver a T.D. Jakes. Para mí, me impresionó mucho su prédica. Y hubo mucha gente que estaban en la fila, y muchos de ellos eran afroamericanos. Y hablando de Jesús, pero algunos olían a licor, otros estaban fumando, otros estaban usando malas palabras. Y para mí fue sumamente interesante. Esta gente, están, ¿verdad?, impresionados por lo que ven, ¿verdad?, por el evangelio que se presenta, ¿verdad? Pero todo es externo. Nunca había visto realmente gente tan carnales como la que yo vi, que vinieron ahí. ¿Por qué? Porque querían oír, ¿verdad?, lo que T.D. Jakes le iba a presentar. Es interesante, ¿verdad?, que entra aquí y estamos de acuerdo con lo que se predica quizás aquí, pero no dejamos que entre aquí. Y ese es el evangelio que se predica hoy, y muchos lo compran. Eso es, por supuesto, hasta que las cosas empiezan a ponerse difíciles, porque entonces ese evangelio no trabaja.
Este otro evangelio realmente funciona cuando están en el santuario, cuando el que toca el órgano está tocando y el coro está cantando y moviéndose con sus togas, y el predicador se está secando la frente y está cambiando su forma de hablar. Pero ya veré qué pasa cuando las olas empiezan a levantarse, cuando el agua empieza a subir a su barco y siente que se va a morir, cuando desconectan su teléfono por undécima vez, o cuando reciben esa llamada de la cárcel acerca de su hijo o hija, o tal vez es cuando se entera que de la otra mujer, ese otro evangelio no sirve para nada. Lo que necesita durante esos tiempos difíciles es el evangelio de Jesucristo, el evangelio real, el evangelio que cambia la mente y cambia el corazón, y por eso cambia la actitud y cambia el comportamiento. Necesitamos reconocer a qué volvemos. Es interesante. La palabra habla de la fragancia de Jesús. Se menciona en la Biblia, la fragancia que tenga. Nosotros tenemos que tener la fragancia de Cristo. Yo me recuerdo un apóstol, un evangelista llamado Graham Cook. Estaba predicando una vez y dio un ejemplo. Él fue a una iglesia. Lo invitaron a una iglesia grandísima, famosa, bien conocida, a predicar. Y él, ¿verdad?, sintió, ¿verdad?, agradecimiento que lo invitaron. Y un domingo, una iglesia inmensa, el parqueo era, olvídate, tuvo que andar un tremendo distancia para llegar. Y lo sugieren, lo vieron, mira, Pastor Cook, bueno tenerlo con nosotros, venga con nosotros, ¿verdad? Y él se recuerda que él entró al santuario. Carlos, ¿usted recuerda de esto? Entró al santuario y de momento hubo un olor malísimo. Un olor. Entonces él le pregunta a Olivier, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Algo? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? No, es que, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Qué es ese olor? ¿De qué está hablando? Y él de momento se paró y dijo, espera, ¿qué es lo que estoy experimentando aquí? ¿Qué es lo que? Y creo que le preguntó a una o dos otras personas, ¿usted huele eso? ¿De qué hablas? Le puedo decir algo. Si usted está en un sitio a donde algo huele malo y se queda en ese sitio por largo tiempo, llega el punto a donde no puedes olerlo más, a donde puedes estar en el mismo de un sitio bien apestoso, pero no puedes olerlo. Dios libre que nosotros lleguemos a un punto a donde el templo, la casa de Dios huela malo a Dios y a nosotros sea cómodo. A donde perdemos la percepción de lo que le ofende a Dios. A veces cuando nos esforzamos, para mí sería cuando estoy haciendo trabajo en el patio, ¿verdad? Llega un punto en donde tengo que bañarme. Porque muchas veces mi propio esfuerzo produce un olor malo de mí. Hay muchos que están en la iglesia tratando de hacer este evangelio con su propio esfuerzo, y lo que están haciendo es botando un olor que está saliendo de ellos. ¿Por qué? Porque para ellos les agrada lo que están haciendo, pero para Dios no es aceptable. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa lo que tú hagas, lo que le importa a Dios es quién tú eres. Y si el Espíritu de Dios está morando en ti, está obrando en ti, la lámpara tiene que quedarse encendida, amados hermanos. Si se apaga la luz, estamos en la oscuridad.
Al igual que el leproso en el Evangelio de Mateo, necesitamos arrodillarnos ante de nuestro Dios y reconocer nuestro estado miserable. Y su Dios, su infinita capacidad y voluntad para limpiarnos. Mateo 8, versículo 2 dice: en este se acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Es uno de mis versículos, pasajes favoritos. Porque la próxima oración es un leproso, se inclina a Jesús. Primeramente, realmente no debiera haberse acercado a Jesús como leproso. Pero amados, a veces Dios nos hace llegar a esa situación de desesperación, a donde no tenemos nada que perder. Y es así, cuando nos venimos a Jesús, entonces nos prostramos ante Él y decimos: Señor, ten misericordia de mí, Señor. No quite de mí tu espíritu, Señor. Perdóname, sáname, límpiame. En vez de decirle: estás leproso, ¿cómo te acercas a mí? Que sería lo que el religioso diría. La palabra dice que Jesús extendió su mano y lo tocó, diciendo: sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. No necesitamos otra prédica, amados. Lo que necesitamos es un toque de la mano del Maestro, para que nuestras vidas sean transformadas y fortalecidas para esos inevitables momentos de lucha, para prepararnos para esa guerra en la cual nos vamos a enfrentar. Creo que Henry predicó que por ahí viene la tormenta. La tormenta ya está aquí. La tormenta ya ha llegado. Y lo que no esté amarrado, lo que no esté anclado, se va a sacudir. Le va a costar, amados. Le costó a este leproso su orgullo. Se tuvo que inclinar ante los pies de Jesús y pedir misericordia, reconociendo su estatus, reconociendo a dónde había llegado. Para un leproso es fácil porque se puede ver en el espejo. Pero para muchos de nosotros no nos vemos. Número uno, porque hemos parado de mirar al espejo. ¿Sabe lo que es el espejo de acuerdo a la palabra de Dios? La palabra de Dios es el espejo. Tantos cristianos que la única vez que se acercan a la palabra de Dios es cuando el pastor lo predica el domingo. Y el resto de la semana viven sus vidas sin reflejar en lo que opina Dios. Lo digo aquí por la mayoría de las mujeres, me imagino, aunque los hombres también ahora. Aunque realmente veo a Pastor Carlos, no creo que perdió mucho tiempo peinándose el pelo esta mañana. ¿Verdad? Si sale de la cama, estoy bien, gloria a Dios. Pero la mayoría de las mujeres aquí es un asunto muy diferente. ¿Qué mujer aquí puede vivir sin un espejo? Mejor se quedan en la casa enjauladas. Querido, se me rompió el espejo, búscame un espejo. No te apures, querida, yo te digo cómo te ves. No quiero oírte, quiero verme. Yo no quiero la opinión de otra persona que me diga a mí cómo yo me veo. Yo quiero verme a mí mismo para ver si estoy aceptable a mí. Tanto que nos preocupamos de qué aceptables somos a nosotros mismos. Qué bonito sería si nos preocuparíamos de cómo nos vemos, qué aceptables somos a Dios.
Tenemos que admitir que algo está terriblemente mal en nuestras vidas. A veces, ¿verdad? Nos acostumbramos a nuestra condición. Nos acostumbramos a nuestro ambiente. Y tratamos de convencernos que estamos bien, que ¿qué importa? No hay tanta la diferencia. Estoy teniendo un problema en esta área de mi vida, pero es un pecado pequeño. No estoy afectando a nadie. Y Dios es un Dios misericordioso. Un porcentaje de desobediencia es 100%. ¿Qué? Rebelión ante Dios. Un porcentaje de desobediencia es 100% rebelión contra Dios. Tenemos que analizar. Dice que antes de edificar un edificio, tenemos que contar el costo. Y muchos de nosotros estamos así. Vi un pasaje de un artista, una pintura de un artista. Y fue una oveja, ¿verdad? Vestida como un lobo. No un lobo vestido como una oveja. Yo dije, ¿qué es lo que el artista está tratando de decir? ¿Sabe lo que está tratando de decir? Hay muchos de nosotros que decimos que somos cristianos, ¿verdad? Pero para ser aceptable al mundo nos vestimos como lobos. Nos ajustamos a nuestro ambiente. Cómo nos vemos, cómo hablamos. No reconociendo que Dios nos ha dicho que nos separemos. No es cuando Dios te dice apartaos, ¿verdad? No es porque quiere que tengamos mal tiempo, o sea, seamos antipáticos, sino es para nuestra protección, para que nosotros reconozcamos que le tenemos que placer a Dios. Nosotros tenemos que, a Él es el que tenemos que complacer, no a este mundo. ¿Qué importa que el mundo me reciba si mi Dios me va a rechazar? Parece un principio espiritual que Dios siempre nos lleva al punto de no retorno. Dios siempre le llevará a un punto en el que ha agotado todos sus recursos para que no pueda volver atrás. Solo entonces su fuerza puede perfeccionarse en nuestra debilidad. En este punto, todo dentro de usted será sacudido. Dios permitirá que se sienta abrumado y querrá correr de regreso a Egipto, de regreso a la comodidad de nuestras viejas costumbres. Emborracharse, drogarse, vivir una vida loca, como decía Ricky Martin. No es asombroso lo hermoso que el diablo hace que Egipto se vea. Otra porción bíblica que para mí siempre ha sido una curiosidad. Cuando están ellos fuera de Egipto, el Señor los libró de Egipto y están quejándose, recordándose de las cebollas en Egipto. A mí me encantan las cebollas. ¿A alguien le gusta la cebolla aquí? Y el ajo. No somos latinos. Si no hay cebolla y no hay ajo y cilantro, no. Algo está malo. Gloria a Dios. Pero por más que me gusten las cebollas, no me voy a volver un esclavo.
Dios te libra, te saca de la esclavitud del pecado y estamos recordándonos de las cebollas. De lo que el diablo usaba para entretenernos. ¿Cómo se dice? ¿Biberón? ¿El bobo? Del bobo que nos calmaba. Nos encontramos con una situación difícil y queremos el bobo otra vez. ¿Saben lo que el bobo es? El bobo es un sustituto de lo que sería la comida. Dios no quiere a cristianos con bobos. Él quiere cristianos que están satisfechos porque han comido la palabra de Dios, porque han digerido lo que Dios le ha proveído, que están llenos del Espíritu Santo, que no solamente han tomado de esas aguas celestiales, pero ahora de su propia alma, de su vientre, está corriendo un río de agua viva. Ellos lo han vencido, el acusador, el diablo, por medio de la sangre del Cordero y la palabra de sus testimonios. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo ganamos la batalla que Satanás lanza contra nuestras vidas? En primer lugar, en términos de nuestra condición. Punto número uno. ¿En qué condición tenemos que estar? Uno pensaría que Dios querría que estuviéramos en nuestras mejores condiciones para luchar contra el enemigo. ¿Cuántos han estado en el ejército? ¿Cuántos pasaron por el entrenamiento que te ponen? ¿Cuántos querían morirse durante el entrenamiento? Mátame, quítame de aquí, Señor. Nunca lo fui, pero oí muchas historias y lo veo. ¿Verdad? Corriendo 10 millas antes de desayunar. Una cosa loca. ¿Para qué? Para preparar el cuerpo, para que esté el cuerpo preparado para poder entrar en guerra a cualquier minuto. Y por eso pensamos que Dios nos quiere que estemos en la mejor condición que podamos estar. Después de todo, Dios quiere que lleguemos a la tierra prometida. Es interesante lo que Dios pidió que Israel hiciera después de que salieron del desierto y antes de entrar en batalla en Jericó. Antes. Josué capítulo 5, versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve de piedra y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. José se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collador de Aralot. Y esa palabra, ese nombre, collador de Aralot, significa colina de los prepucios. Una montaña de lo que se cortó. Versículo 8, cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que se sanaron. Estás preparando un ejército para pelear y lo primero que vas a hacer es herirlos. No solamente herirlos, pero si usted quiere herir a un hombre, ¿verdad? Circuncide un adulto. No va a poder caminar por quizás una semana o dos. Las batallas espirituales nunca se ganan con la fuerza o con el poder, solo pueden ser ganadas por su espíritu, no es con ejércitos, no es con soldados, sino con el Espíritu de Dios. Cuando están involucrados en una guerra espiritual, no se trata de su condición ante los hombres, sino su condición ante Dios. El apóstol Pablo habla de una nueva circuncisión en su carta a los creyentes en Roma, Romanos capítulo 2. Versículo 28, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no según la letra. La alabanza
del tal no viene de los hombres, sino de Dios. En segundo lugar, punto número 2, ¿quién es el que llega a pelear? ¿A quién es el que mandamos a pelear? ¿Quién es el que Dios escoge? Creo que la historia de Gedeón es típica de las técnicas de Dios. Primero comenzamos con las probabilidades. Empezó con alrededor de 32,000 hombres, o aproximadamente una probabilidad de 4-1. Entonces, aunque eran 4-1, como quiera, así comenzaron. 4 de ellos contra un israelita. Entonces Dios le ordena a Gedeón que los reduzca un poco, y así al invitar a algunos de ellos a renunciar, si eso es lo que querían hacer, ¿verdad? Le dijo, el que no quiera pelear, váyase. Y un montón de ellos dijeron, ok, yo me voy. Y se fueron. Mira, hay gente que no quieren pelear. Esa gente nunca entra en la guerra. Porque el minuto que se le enfrenta algo, se van corriendo. El cristianismo era una situación de conveniencia. Cuando podía recibir la bendición de Dios, ahora soy cristiano. Pero cuando tengo que pelear y puede que me hiera, por ahí me voy corriendo. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que sinceramente, la palabra de Dios dice que los cobardes no entrarán al cielo? Repito, dice que los cobardes, solo los valientes entran al cielo. ¿Y cómo es que se determina quién es el valiente? Con pelea, con guerra, con sufrimiento, con persecución. Hay muchos por ahí que están esperando el rapto. Y nosotros enseñamos que el rapto viene antes de la tribulación. Pero es nuestro pensamiento. ¿Y si no? ¿Y si no? Si Dios nos deja aquí un ratito con el anticristo, mitad de la iglesia se va corriendo. Bueno, cuando se fueron, las probabilidades cambiaron de 4-1 a 12-1. 12 de ellos por cada uno de nosotros. No tan bueno como el principio, pero no es tan importante, porque Gedeón sabía que Dios estaba con ellos, y que los guerreros, los hombres que se fueron, eran cobardes como quiera, no nos convenían, aunque la cosa se han puesto más mala, pero por lo menos la gente que se quedó quiere pelear, tienen un espíritu, no son cobardes. Pero esto no era lo suficientemente aceptable a Dios. Y así Dios decide desglosarlo un poco más y le pide a Gedeón que elijan sus mejores hombres de combate utilizando un método altamente científico que involucra sus preferencias en cuanto a beber el agua. Es interesante. Y yo tuve que leer eso unas cuantas veces para entender. Porque había agua, llegaron al agua, ¿verdad? Y él dijo que los hombres que se tiraban al piso y bebían del agua, esos no iban a pelear. Pero los que se ponían en sus rodillas, alzaban el agua en sus manos y las bebían como un perro, esos podían pelear. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Los que metieron la cabeza en el agua son los que están interesados en ellos mismos, que se quieren satisfacer, ¿verdad? Hay cierta como humillación, hay cierta mansedumbre que viene cuando una persona coge el agua y bebe lo que es necesario. Eran hombres con control propio. Eso es lo que Dios quiere.
Bueno, eso bajó la cosa. Ahora fueron de 12-1 a 400-1. Pueden leer el capítulo y hacer los cálculos por su cuenta, o pueden confiar en mí, en lo que les estoy diciendo. Esas ridículas probabilidades contra Israel parecían trabajar para Dios. Dios se encargó de hacerles saber que la victoria en esta batalla no tendría nada que ver con ellos. Escogió a los hombres que lamían el agua de sus manos como lo hacen los perros, en lugar de aquellos que metían la cabeza en el agua. Quería hombres que estuvieran bien con menos. En tercer lugar, ¿qué elegiría Dios para su armamento? ¿Qué es el armamento, verdad, de un soldado de Dios? Así que ahora es el momento de armar las tropas. ¿Qué les proveyó Dios? Uno pensaría que en probabilidades de 400-1, Dios le daría ametralladoras. Si vas a pelear de 400-1 y vas a donde Dios, ok, dame con qué pelear. No creo que te va a dar un palito. ¿Qué le dio? Y repartiendo a los 300 hombres en 3 escuadrones, le dio trompetas en las manos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Les dio a todos linternas de cerámica y trompetas. Linternas de cerámica y trompetas. 400-1. ¿Cuál es el punto? El punto es que usted tiene lo que se necesita para luchar y ganar, siempre y cuando esté dispuesto a participar en la batalla y ser obediente a Dios. Pablo les dice a los cristianos en Corinto y a nosotros por extensión, en su segunda carta, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa última parte que dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, de Dios, es sumamente importante. Es realmente crítica en términos de nuestra estrategia de batalla. La guerra no se trata solo de peleas físicas. Puede ganar o perder una batalla antes de que se lance un golpe en su propia mente. Los peleadores profesionales pueden perder una pelea simplemente por la forma en que se permiten pensar. Nuestro cuerpo necesita estar preparado, pero nuestras mentes, nuestro espíritu necesita estar aún más preparado. La parte más importante de nuestra estrategia para poder vencer los ataques del diablo es aprender a controlar nuestras mentes. Punto número 4, nuestras mentes. ¿Cómo pensamos? Si hay un cristiano que está andando en debilidad, que está andando en derrota, no es porque es débil ni porque está derrotado. Es porque ha dejado que el diablo entre en su mente. La batalla se pelea aquí. Y lo que está aquí controla lo que está aquí. A veces lo que está aquí controla lo que está aquí y nos hacemos a veces, ¿verdad? Tenemos problemitas. Pero por eso es que Dios no le importa lo que yo quiera hacer. Lo que me debe importar a mí es lo que Dios quiere hacer. Porque mi transformación viene a través del renovamiento de mis pensamientos, de mi mente. Así es que podemos vivir una vida victoriosa en el Señor. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. O esta mente, en inglés dice our minds. Ese mismo pensar. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, se humilló. Dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oramos y buscamos sus rostros, su rostro, Él oirá del cielo y sanará nuestra tierra. Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Dios quiere soldados humildes, soldados que estén dispuestos a dejar ir sus propios pensamientos, sus opiniones. Es interesante cuando estamos hablando de la guerra, soldados. El entrenamiento es difícil. ¿Sabe por qué? Porque quieren que lleguen a un punto a donde reaccionen sin tener que pensar mucho. Porque a veces en guerra no se va a tener tiempo. No se va a tener tiempo. Cuando se estudia cómo utilizar un arma, una de las cosas más importantes es cómo se y cómo se mueve el movimiento. ¿Por qué? Porque aparenta ser unos segundos. Pero cuando hay gente disparando por donde quiera, tratando de matarte, un segundo es una eternidad. Me recuerdo, estaba hablando con un policía de aquí, de la iglesia, uno de nuestros policías. Estamos hablando de cómo se mantiene, si uno tiene un arma en la casa, vamos a decir, cómo se mantiene. Y cuando uno estudia armas, porque nos hacen estudiar armas, ¿verdad? Tenemos que poner una cerradura, tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Entonces yo, por lo menos para mí, mantenía el revólver locked. Seguro, con la seguridad. O sea, revólver tiene seguridad. Y interesantemente, el policía cristiano aquí me dijo: si tú tienes algo así en la casa, vamos a decir en un safe, ¿verdad? No lo mantenga con el seguro. Y yo digo: pero eso es peligroso. No lo mantenga con el seguro. ¿Por qué? Porque si llega al punto donde usted te está buscando esa arma, ese medio segundo, dice, ¿sabe lo que pasa muchas veces? La gente lo saca y trata de disparar y no puede. Está roto, no está roto, tiene la seguridad puesta. El punto es que en ese momento, ¿verdad? En esa transacción, no tienes tiempo de pensar. No puedes pensar. Le estoy diciendo este ejemplo porque así es en la área espiritual. Cuando un cristiano está metido con el Señor, a donde el Espíritu Santo te está guiando, la cosa es cuando el enemigo te tira algo, tu instinto es someterte a la guianza del Espíritu Santo. Es terrible, y lo digo con líderes. Cuando a un líder cristiano le importa lo que la gente diga, va a haber un problema. Pero ¿qué está diciendo? A nosotros nos tiene que importar primeramente lo que dice Dios. No es que la persona diezma mucho y se va a ofender. ¿Qué importa? ¿Qué importa si no le agrada a Dios? ¿Qué importa? Estamos contando a nuestros guerreros. Eso fue un crimen que hizo David.
que su general le dijo, pero David, ¿tú estás seguro que tú quieres hacer esto? Él entendió que era pecaminoso, que era pecado. Y David tuvo que pagar por eso. Aunque el asistente desobedeció a David. Y aunque le dijo que contara, él no contó a los levitas. No los contó. ¿Por qué? Porque para él era más importante agradar a Dios que al rey David que él amaba. ¿Qué es el costo de la guerra? Todo. Nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestra vida. ¿Estamos dispuestos? ¿O solamente somos cristianos cuando nos es conveniente? Cuando estamos cómodos. Cuando el predicador está, ¿verdad?, rascando los oídos y diciéndote lo que tú quieres oír. Acércate a Jesús y Dios te va a dar victoria. Te va a hacer prosperar. Te va a ayudar financieramente. Bueno, gloria a Dios. Si Dios me bendice financieramente, amén. Pero si decide no bendecirme financieramente, simplemente tenerlo en mi corazón es suficiente. ¿Por qué? Porque ya soy rico. Yo sé que Él va a suplir todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Inclinamos nuestros rostros, todo rostro inclinado.